ustedes todo lo que es hospital de referencia en cuanto a su organización, estructura, funcionamiento y evaluación. Ya están más ubicados ustedes al respecto, además que en los últimos 3 años sus rotaciones siempre han sido en los hospitales, pero no tenían ustedes, digamos, un entendimiento completo acerca de la organización hospitalaria, porque ustedes generalmente rotan en los lugares en donde se presta la atención a los pacientes, ya sea en consulta externa, ya sea en hospitalización, ya sea en quirófano, ya sea en los servicios de imagenología. Entonces, esos lugares los han conocido, digamos, en forma aislada y no tenían mucha noción de lo que era la organización y la dirección de un hospital como tal. Ahora nos vamos a dedicar a lo que se denomina la gestión de servicios de salud en general, o el proceso administrativo, si ustedes quieren. Antes de iniciar voy a ver, creo que hay algunos más pidiendo ingreso. Bien, ya están. Ya estamos a 8:40, así que ya no voy a poder admitir más. Bien. ¿Qué significa gestionar en salud? ¿Qué significa administrar? Gestionar o administrar puede ser entendido como un sinónimo. Ya cada vez que hablamos que el director debe gestionar, también se puede decir el director debe administrar, porque en realidad lo que significa es el manejo de los recursos disponibles. Cuando yo administro, ¿qué estoy administrando? Los recursos que tiene la institución. Cuando yo gestiono, cuando yo hago gestión, ¿qué estoy haciendo? Manejando los recursos de la institución. Y hay que tratar de manejar estos recursos logrando el máximo provecho posible, porque en salud nunca hay un presupuesto que pueda ser, digamos, considerado como excesivo o más que suficiente. Todo lo contrario, en salud todo presupuesto siempre se hace insuficiente, por lo tanto habrá que manejar muy bien esos recursos para poder, digamos, lograr los objetivos de la institución y que la institución funcione de manera adecuada, de manera correcta, ¿no? Por eso es que se dice, hay que manejar estos recursos haciendo que estos recursos alcancen de la mejor manera para el logro de las metas y los objetivos institucionales. También ahí vienen las dos palabras que siempre van a escuchar ustedes en la parte de eficacia y la eficiencia. La eficacia y la eficiencia son dos términos que tienen mucho que ver con el logro de objetivos. Cuando uno dice que es eficaz, es que está logrando el objetivo que se ha trazado, ¿sí? Y cuando uno habla diciendo que es eficiente, es ese mismo logro de objetivos, sí, se ha logrado el objetivo, pero además eficiencia implica que se lo ha logrado con un uso adecuado de los recursos, es decir, invirtiendo la menor cantidad posible de recursos y se ha logrado el objetivo institucional. Perdón. Hay un ejemplo que resume muy gráficamente esto, ¿verdad? Si ustedes tienen un piano, el piano de cola, esos grandotes de los conciertos, y el banquito del pianista, y a ustedes les dicen, a ver, el objetivo es que estos dos objetos, el piano y el banquito del pianista, se acerquen. En este momento están alejados. Hay dos formas de hacerlo, y las dos formas son eficaces, ¿verdad? Si yo acerco el banquito hacia el piano, estoy logrando el objetivo, he acercado los dos objetos. La otra forma es, si yo empujo el piano hacia el banquito, igual he logrado el objetivo, ¿verdad? O sea, he logrado que se acerquen los dos objetos.
Entonces, ambas formas de hacerlo son eficaces, pero ¿cuál es la más eficiente? La más eficiente viene a ser llevar el banquito, que es más liviano, es más fácil de alzar o cargarlo o empujarlo inclusive muy fácilmente, que estar empujando el piano de cola, que es más grande, aparatoso y pesado. Entonces, si bien ambas acciones llegan al mismo objetivo, hay una que es más eficiente, que me ha representado menos esfuerzo, menos uso de recursos. ¿Ya? Entonces, esa es una buena forma de que ustedes se acuerden la diferencia entre eficacia y eficiencia. Y en el manejo de recursos se busca eso, lograr objetivos institucionales, pero con el menor posible uso de los recursos disponibles. ¿Y de qué recursos estamos hablando? Estamos hablando de que hay recursos físicos, toda la infraestructura, el equipamiento, los insumos, los medicamentos, por ejemplo, en un hospital, los recursos económicos, lo que se genera por las prestaciones de atención, por las atenciones a pacientes, y del recurso humano, que es el que trabaja en la atención, ¿verdad? Ya sea directa o indirectamente, directamente el personal médico y paramédico, que se denominaría a todos los otros profesionales en el área de salud, y en caso de los otros profesionales estarían los administrativos, los técnicos, etc. Pero todo eso tiene que manejarlo un director. Por ello se dice que el que va a ser gerente tiene que ocuparse de muchas de estas tareas. Por ejemplo, el que dirige, el que es gerente, es el que establece las prioridades de la institución. Los que dirigen a la institución son los que deben establecer prioridades. Y obviamente no lo van a hacer por capricho o por simple voluntad o porque les viene en gana hacerlo, sino tienen que hacerlo, tienen que determinar prioridades también tomando en cuenta las opiniones del mismo trabajador, la realidad de la institución, los indicadores que tanto ya hemos insistido con ustedes en las dos tareas anteriores, que deben servir para tomar esas decisiones de qué es más prioritario y qué no es prioritario. Cuando asigno prioridades, además, cuando establezco prioridades, además le asigno recursos. Digo, esto que es más prioritario le voy a dar más recursos del hospital para que se haga. Esto que no es tan prioritario lo voy a dejar todavía esperando un poco. Entonces, el gerente también es el que establece cómo va a organizar la institución, la estructura orgánica. Por ejemplo, un organigrama en una institución nunca es algo estático, puede crecer la institución, pueden desaparecer unidades porque ya no se necesitan, pueden aparecer nuevas unidades o departamentos porque sí se precisan. Un ejemplo en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Se está hablando desde hace mucho tiempo que es nuestra prioridad un departamento de habilidades, de enseñanza de habilidades clínicas y quirúrgicas. Entonces, esa es una necesidad, pero no estaba en el organigrama antiguo y no figura hasta ahora en nuestro organigrama actual. Entonces, el que dirige la institución, en este caso el decano y el director académico, van a incorporar ese nuevo departamento dentro de la estructura organizacional, van a crear esa unidad y van a tener que inclusive hacer la descripción de ese cargo para un jefe de habilidades. ¿Qué va a ser un jefe de un departamento de habilidades? ¿En cómo se tiene que desempeñar ese jefe? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tareas va a desarrollar ese departamento? Todo esto, fíjense, la misma selección de la persona que se va a hacer cargo de ese nuevo departamento es tarea del gerente, es tarea del administrador, es tarea del director. ¿Ya? Es tarea de la máxima autoridad ejecutiva, como se denomina actualmente a los cargos jerárquicos, a los principales, ¿no? Luego está que este gerente tiene que hacer, como vamos a aprender hoy día, el proceso administrativo, acciones de medición, de evaluación, de retribución, de reconocimiento inclusive, y tiene que además participar en los procesos de selección
de personal de los empleados y además con los empleados que ya están trabajando dentro de la institución tendrá que preocuparse por su capacitación. Muchas de estas actividades no se cumplen en el día a día por ciertos errores que los directores, los jefes, las máximas autoridades cometen frecuentemente. Primero, un error muy frecuente es no mantenerse actualizado, ¿ya? Es decir, no conocer la institución y no entender cómo está esta institución históricamente, cómo estaba hace 10 años y cómo está hoy, qué problemas se tienen en este momento. No actualizarse en procesos de administración, en el uso de nuevas herramientas de gestión, etcétera, uno no llega a aprender eso. Hoy en día, muchos de nuestros colegas médicos se ven obligados a hacer la maestría de salud pública, por ejemplo, cuando quieren postularse a futuro a ser directores de hospital, porque solamente el aprendizaje de la salud pública y la administración les permite a ellos habilitarse como directores. Entonces, ¿qué pasa si uno es nombrado gerente o director y no sabe de eso? Y no sabe administrar. La mayor parte de nuestras designaciones históricas en cuanto a decanato y dirección académica se refiere, siempre han sido por antigüedad. ¿Sí? Siempre han sido porque ya se va a jubilar y hasta en los mismos hospitales nos escuchamos frecuentemente, ¿quién va a ser director? Aquel doctor porque es el más viejito, ya se va a jubilar, que se lleve ese recuerdito más, que tenga el gustito de ser director y ya se va a ir, ¿no? Entonces, y nadie pregunta si sabe o no sabe administrar. Y nadie sabe si se ha formado o no se ha formado en la administración. Entonces se cometen esos errores porque esa gente no está formada para ello. Otro error es que los directores no tomen decisiones razonadas y oportunas. Muchas veces el temor a tomar una decisión hace que el director está dudando y cuando toma la decisión ya pasó el tiempo. Ya no tiene sentido su decisión porque no lo hizo en forma oportuna. El otro elemento es que uno siempre cree que cuando es director, todo lo que dice y todo lo que ordena se va a hacer porque él lo ha dicho. Entonces, el director no se asegura de que la orden de trabajo, la instrucción, ha sido bien comprendida por los subalternos, no supervisa ese cumplimiento de la orden que ha dado y no se cerciora de que haya terminado ese trabajo. Entonces, muchos directores dicen, yo he dado la orden y se supone que tiene que cumplirse, ¿no? Y eso no sucede así en las instituciones. O sea, cuando uno emite una disposición, debe darse el tiempo para poder verificar estas cosas para que realmente la orden que se ha dado sea cumplida. En muchos hospitales se observa este error de la especialidad, ¿no? O sea, cuando ustedes nombran director al cirujano X, el cirujano primero mejora todo para la cirugía, para el quirófano, para la sala de cirugía, para el consultorio de cirugía, etc. ¿No? Lo propio sucede si nombran al pediatra, si nombran al ginecólogo, si nombran al internista, o sea, cada quien jala hacia su especialidad, hacia donde se siente cómodo, donde conoce las cosas. Pero comete el error de descuidar al resto, ¿verdad? Y no saber equilibrar o hacer en equidad, digamos, una administración de los recursos. Un error típico en los gerentes es desperdiciar el tiempo en detalles o labores que corresponden a otros. A nosotros nos pasa muy frecuentemente que por a veces el poco personal capacitado que tenemos, por ejemplo, en secretaría, hace que nosotros, los jefes o directores, tengamos que hacer de secretarias también, escribir nuestras propias cartas, tengamos que hacer de mensajeros, porque cuando vemos que nuestro personal administrativo o está de paro o se ha salido o no está el funcionario o no cumple cuando se le dice deben llevar esta correspondencia, esto tiene que salir hoy, esto es urgente, etcétera. No hay. Entonces, ¿qué acabamos haciendo? El trabajo de otros. Lo que debería ser el otro, nosotros lo acabamos haciendo.
Y muchas veces lo hacemos porque no queremos sancionar, no queremos llamar la atención o hacer un memorándum de llamada de atención a nuestro personal subalterno. No queremos poner orden en ese sentido. Y preferimos perder tiempo útil de nuestra función gerencial en trabajos o actividades manuales, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo otro es que muchos directores, cuando son nombrados, recientemente nombrados, fracasan en el fomento de la responsabilidad en su persona. ¿Por qué? Porque es bien común ver, por ejemplo, que a alguien que le nombran hoy día director de un centro de salud, mañana ya no atiende pacientes, mañana es el que llega más tarde. ¿Por qué? Porque es el director. Se sale más temprano porque es el director. Se empieza a utilizar todos los privilegios que según él el cargo de director del centro le da. Y de esa manera, ¿con qué moral uno puede exigir trabajo al resto del personal? O sea, ¿cómo yo le voy a exigir puntualidad a un empleado si yo llego tarde? ¿Cómo le voy a exigir que trabaje si yo no estoy yendo a trabajar? ¿Cómo voy a exigir que produzcan, que rindan, que se desempeñen bien si yo no lo hago? ¿No? Entonces, eso es muy común. El no informar a la gente que depende de nosotros. Y lo más común, fíjense, ¿no? Han debido escuchar muchas veces el hecho de que, desde que es director ya ni saluda. Desde que lo han nombrado jefe, se le ha subido a la cabeza, ha cambiado, hasta nos maltrata, hasta nos riñe, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de no tratar bien a los individuos como corresponde, con respeto, con consideración, con humildad, hace que muchos directores pierdan, digamos, muchos puntos en la visión de sus empleados, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes deben considerar. Y pues recordar esto con ustedes, ¿no? Recientemente acabamos de ver hospital de referencia y fíjense que entre las funciones del director de hospital están todas estas, ¿no? La organización del hospital, las actividades de monitoreo, vigilancia, supervisión y evaluación del hospital, el gestionar los recursos hospitalarios, lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Toda la infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos, recursos humanos y recursos financieros. Pero también es función la capacitación del recurso humano. No quiere decir que el director los capacite a todos, pero el director puede organizar un programa de capacitación. El director puede garantizar recursos para capacitación de sus empleados, etcétera, ¿no? Actualización, por ejemplo. Debe hacer mucho de gestión clínica porque en la misma atención de pacientes puede ser evaluada en función a la eficiencia y a la eficacia que ya han entendido ustedes, es decir, no solamente hay que curar a nuestros pacientes, sino hay que curarlos utilizando adecuadamente nuestros recursos. Luego está la gestión de calidad de atención, que en un hospital es obligatoria, ya no es una decisión de si quieren o no quieren trabajar con calidad, y es una exigencia. Si quieren que su hospital esté acreditado y si quieren ser un hospital acreditado, deben trabajar con calidad y deben generar todo un sistema de gestión de calidad. Lo vamos a ver conmigo también esa temática más adelante. Luego están los compromisos de gestión y todo lo que es la planificación hospitalaria, que ya lo van a ver con el doctor José Pedro, lo que es el plan estratégico hospitalario, lo que es el POA, el plan operativo anual del hospital. Lo que nos interesa entonces es entender el proceso administrativo como tal, y este proceso administrativo, fíjense que es considerado una disciplina científica, puesto que su fin es buscar el bienestar social, colectivo, individual, con eficacia y eficiencia en la producción de servicios. Fíjense. Entonces, este proceso administrativo tiene 4 etapas, pero estas 4 etapas están subdivididas en 2. Una que significa toda la etapa del pensar. Ahí está la planificación y la organización como fases. Ambas cosas las hacemos pensando,
ambas cosas las hacemos como ejercicio intelectual. No estamos ejecutando nada. En el momento que planificamos, estamos haciendo el plan. Y luego ese plan que hemos concebido lo sometemos a un proceso de organización, y ya vamos a entender a qué se refiere. Recién cuando ya tenemos el plan y está organizado ese plan, podemos pasar a la etapa de la acción. Recién ya podemos ejecutar. Y la mejor forma de que todo lo planificado y organizado se ejecute es una buena dirección. Porque de nada me sirve un lindo plan y una bonita organización si no sabemos dirigir ese plan, si no sabemos poner en marcha esas cosas que están pensadas, escritas ya, pero que recién se van a convertir en realidad cuando haya una dirección adecuada de la institución, ¿verdad? Entonces, alguien que se comunique bien, alguien que tome decisiones, alguien que dirija, alguien que motive. Y la última fase del proceso administrativo en la etapa de acción es que después de haber ejecutado el plan y la organización que hemos hecho, después de haberlo ejecutado, siempre tengamos la buena costumbre de hacer una evaluación para establecer cómo nos fue, si hicimos lo correcto o no, si logramos los objetivos o no los logramos. Entonces ahí la evaluación se constituye, el control o evaluación se constituye en la última fase del proceso administrativo. Entonces, entre estas dos etapas de planificar, organizar, dirigir y controlar o evaluar, está la administración de recursos, ¿no? Porque cuando estoy organizando, voy a ir viendo quién va a hacer la actividad, con qué recurso lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, etc. ¿Qué le voy a dar de recursos materiales para que cumpla su trabajo? ¿Qué le voy a dar de recursos financieros para que se cumpla todo lo que hemos planificado y organizado? Entonces, si ustedes ven estas fases del proceso administrativo, la planificación, la organización, la dirección o ejecución y el control o evaluación, son vinculadas, son complementarias y deben tener un carácter cíclico, como ven ustedes acá, ¿no? O sea, aquí estamos planificando y organizando lo que es la etapa del pensar, porque todo esto es un ejercicio mental, todo esto es un ejercicio intelectual. Aquí no estamos todavía ejecutando. Primero estamos planificando, organizándonos bien y recién vamos a ejecutar. Y para ejecutar hemos dicho que se necesita una buena dirección. Y una vez que hemos ejecutado esto, recién podemos controlar o evaluar lo que hemos hecho. En medio, fíjense, en medio está la administración de recursos. Entonces, esos elementos son clave que ustedes entiendan. Ahora entenderemos fase por fase en qué consiste, por ejemplo, planificar. Entonces, ¿qué es la planificación? Planificar primero implica conocer los problemas que nos afectan. Es decir, si yo no conozco qué problemas tiene mi institución, ¿qué voy a proponer? O sea, ¿qué plan voy a proponer? Entonces, primero tengo que conocer los problemas que nos afectan. A esos problemas tengo que idear, proponer soluciones adecuadas, utilizando bien mis recursos, gracias a la priorización que vamos a hacer. Cuando planifico, evito crisis institucionales porque está planificada la situación. Tengo información para tomar decisiones porque vamos a ver ahorita los componentes de la planificación y vamos a ver que la recolección de información es fundamental. Tengo bases para medir resultados cuando planifico. Implica la etapa o la fase, de planificación. Primero, conocer bien nuestros problemas. Entonces, fíjense nuestro primer paso, diagnóstico situacional. Analizar a la institución tal como está en este momento. Para ello necesito recopilar datos de la institución
esa información, clasificarla, analizarla, interpretarla, y con esa información que es recogido de la propia institución, yo puedo tener un diagnóstico de la situación. Entonces ahí ya recién yo puedo decir, ya sé cómo está ya sé qué problemas tiene mi institución, porque me permite tener un mapa valorativo, y el producto de este paso del diagnóstico situacional es el listado de problemas de mi institución. Entonces, primer paso, diagnóstico situacional. Segundo paso, puedo tener un listado de problemas, como hemos dicho acá, un listado de problemas extenso. Puede ser que mi institución tenga 100 problemas. Entonces no se puede solucionar los 100 problemas. Por lo tanto, viene un segundo elemento que es la priorización. Recuérdense, dijimos, el director debe hacer prioridades. Entonces, todos los problemas que ya hemos identificado con el anterior paso, el diagnóstico situacional, ahora los priorizamos. Pero los priorizamos no por capricho, no por situación de presión, no por reacción hormonal, no, o sea, para priorizar. O sea, tengo que decir, a ver, tengo 50 problemas en la institución. ¿Cuál es el más frecuente? Este problema es el más frecuente, entonces ese es el prioritario. ¿Cuál es el problema que afecta a toda la institución? Este otro, entonces ese es prioritario. ¿Cuál es el problema en el que hay disponibilidad de recursos para encarar ese problema? Tal problema, ese es prioritario. ¿Cuál es el problema que es fácil de solucionar? Un problema que es vulnerable, que hay cómo solucionarlo. Tales problemas son vulnerables, esos son prioritarios. ¿Qué problema es el más severo? ¿Para qué problema es factible poder intervenir? ¿Para qué problemas tenemos la capacidad técnica? ¿Qué problema me causa más severidad económica en la institución? O sea, si yo utilizo estos criterios, puedo hacer una buena priorización, porque no estoy priorizando al azar, no estoy priorizando por capricho, estoy utilizando criterios técnicos que me permiten priorizar problemas. Por ejemplo, en epidemiología y en salud pública utilizamos estos criterios. La importancia del problema se mide por la gravedad y la frecuencia. Mientras más grave es un problema de salud, es más prioritario. Mientras más frecuente es un problema de salud, es más prioritario. Si ese problema de salud es vulnerable, hay una solución para ello, hay que priorizarlo, ¿verdad? Porque sería ilógico que ustedes prioricen un problema que no tiene solución. Entonces, ¿para qué voy a priorizar algo que no tiene solución? Nunca lo voy a poder solucionar. Luego está la percepción de la población. Si la población también lo identifica ese problema, si la población va a aceptar las intervenciones que vamos a hacer, si la intervención que se puede hacer es posible de implementarse, operacionalizarse rápidamente, si la intervención es costo efectiva, es decir, con pocos recursos voy a lograr resultados, entonces esos problemas son los prioritarios. Una vez que he priorizado, viene un tercer paso. Y has hecho un diagnóstico situacional que te ha dado un listado de problemas. Ese tu listado de problemas ya has hecho un proceso de priorización. Por lo tanto, ahora, los problemas que has priorizado, suponte 3, 4, 5, 7 problemas del total que tenías, ahora proponles una solución. ¿Cómo propones solucionar esos problemas? Entonces, en salud y en las instituciones, fíjense, hay distintas formas de proponer alternativas. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, cuando aparece una nueva enfermedad, ¿qué es lo que rápidamente hace el Ministerio? Implementa un programa de control. Ha aparecido el dengue, chikungunya y Zika. Respuesta del Ministerio, se ha creado el Programa Nacional de Control del Dengue, Zika y Chikungunya. Listo. Entonces es una forma de intervenir. A través de ese programa darán recursos, capacitarán, darán medicamentos, qué sé yo.
¿sí? Tendrán medios de diagnóstico, etcétera, para poder controlar mejor ese programa, que sin la creación de ese programa, ¿quién se haría cargo? ¿Verdad? O sea, se dejaría muy a la ligera, muy suelta la cosa. Otra forma de proponer alternativas es a través de acciones directas, ¿sí? Conductas o acciones directas. Otra forma es definir como estrategias o líneas estratégicas institucionales, en donde nosotros quisiéramos, por ejemplo, orientar nuestros recursos. Otras formas de soluciones, por ejemplo, haciendo políticas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero combatir los efectos nocivos del tabaco, del consumo de tabaco, más que pensar en tratamientos médicos, contratar neumólogos para todos los hospitales, etcétera, también se ha visto que las mejores acciones son en forma de políticas nacionales o normas o reglamentos en donde uno dice, en Bolivia estamos tomando la política de aire sin humo, por lo tanto, prohibido el consumo de cigarro en instituciones. Prohibido el consumo de cigarro en ambientes cerrados. Prohibido el consumo de cigarros en restaurantes, en ambientes donde acude gente, ¿verdad? Entonces, en muchos países están siendo mucho más radicales hoy en día con políticas y reglamentaciones que ya ni siquiera en la calle ya se puede fumar. En países europeos ya son más drásticos con estas políticas y estas normas o reglamentos, y pues a través de ello logran, digamos, controlar esta enfermedad. Porque si no es trabajar en hospitales con especialistas esperando que el cáncer de pulmón aparezca, y eso puede ser mucho más caro que el trabajar a través de políticas, normas. Puedo generar manuales de procedimientos para ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que he propuesto una alternativa de solución, siempre debo identificar cómo voy a hacer su seguimiento y la evaluación de esta alternativa de solución que estoy proponiendo. En resumen, la etapa de planificación tiene 3 pasos. Diagnóstico situacional, que gracias a la información que recolecto con la institución, con los trabajadores, etcétera, me da un listado de problemas. 2, ese listado de problemas debo priorizarlo, porque no puedo resolver todo, estamos diciendo bien claramente. Y tercero, para mis problemas priorizados, debo proponer alternativas de solución. Solo terminando estos 3 pasos, recién paso a la fase de organización. Fíjense, todavía no estoy ejecutando nada. Ahora, estas alternativas de solución que hemos pensado, las vamos a organizar. ¿Qué significa organizar? Transformarlas, esas ideas, esas propuestas, en actividades concretas. Y en esta etapa de organización, yo determino actividades y las asigno. Les delego autoridad a las personas que se van a hacer cargo de esas actividades y preveo cómo se va a coordinar, cómo se va a tener relaciones de mando, quién manda en la institución, quién es el jefe, quién dependen del jefe y por dónde va a ser el flujo de información. Todo eso lo organizo yo. Todavía no estoy ejecutando, son ideas de que ya he identificado actividades, ya estamos asignando a los responsables, dándoles recursos y autoridad, ya estamos preveyendo cómo se va a coordinar, cuál es la línea de mando y cuál es el flujo de información. En otras palabras, organización significa preparar la acción. Yo no puedo ir a la acción sin nada organizado, ¿ya? Entonces hay que preparar la acción, hay que relacionar personas, hay que manejar a los recursos con mucho criterio, en forma racional y coordinada, porque ahí estoy usando, o voy a usar recurso humano, voy a usar recursos económicos, voy a usar equipamiento, insumos, materiales, etcétera, para que esas actividades se cumplan.
porque si no tampoco voy a poder exigir a alguien que cumpla una actividad si no le doy nada para hacerlo, ¿no? Si en los principios de organización está pues, la división del trabajo, la clasificación de tareas, la definición de puestos, la asignación de estas tareas, etcétera. Luego vendrá toda la parte de entrega de recursos, ¿verdad? La racionalidad económica, es decir, todo lo que se pueda hacer y que la institución lo pueda pagar. Luego vendrá la cuestión de correspondencia en relación a autoridad, responsabilidad y delegación de estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros delegamos a alguien una actividad, tiene que quedar en claro a quién va a reportar esa actividad, quién debe controlar, quién debe supervisar, etcétera. Establecer la unidad de mando, y aquí hay una sugerencia directa, una unidad de mando. Quiere decir que no puede haber más de una dependencia directa para cada cosa. ¿Ya? Entonces, y las líneas claras de autoridad deben estar definidas. No es funcional una organización horizontal. Una institución en donde todos se creen jefes nunca va a funcionar. Una institución en donde todos tienen el mismo nivel de rango de autoridad y nadie es inferior del uno del otro, no funciona, porque tiene que haber una línea de mando claramente establecida en la institución para que funcione. Muchos dicen, ¿no? Si todos son caciques, ¿quiénes son los indios? Si todos son jefes, ¿quiénes son los empleados entonces? Entonces, si todos son los directores, ¿quién va a hacer el trabajo operativamente? Entonces, ahí está la situación. ¿Ya? Entonces, por eso es fundamental la organización, se manifiesta a través de organigramas en donde se establecen los niveles jerárquicos, como ven ustedes acá, las relaciones verticales, las relaciones horizontales, los que tienen el mismo nivel de mando. Aquí están los gerentes, por ejemplo, de esta institución, pero hay un gerente general y hay un consejo directivo, inclusive, fíjense, y aquí están inclusive las direcciones de las unidades, ¿no? Las jefaturas de departamentos, si ustedes quieren. Entonces, el organigrama permite entender bien esa organización de la institución. Y a cada cuadradito le va a corresponder, pues, recurso humano, recursos materiales y recursos económicos, porque si no, ¿con qué van a trabajar cada uno de estos? Y este tipo de organigrama va a establecer flujogramas de información, flujogramas de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien. Cuando ustedes, por ejemplo, se organizan en lo que antes recordamos con nostalgia, la semana médica, ¿verdad? En años anteriores, era igual, ¿verdad? Si no planificaban actividades, si no se organizaban en su curso, si no delegaban a responsables para todas y cada una de las actividades identificadas, no podían participar, no se podía hacer. Si en este momento ustedes quieren organizar una reunión social, una fiesta, pónganse. La fiesta no se hace por el simple deseo, ¿verdad? La fiesta hay que planificarla y la fiesta hay que organizarla. Si no, no se lleva efecto. Si no, queda en idea, queda, dijimos alguna vez que íbamos a hacer una fiesta, pero como nadie hizo nada, pues no se hizo la fiesta. Entonces, los planes y la organización le dan cada vez más viabilidad a eso que se ha pensado para hacerlo realidad. Por eso hay que aprender a planificar y por eso hay que aprender a organizar. ¿Ya? Si ya hemos cumplido las dos, vámonos a la acción misma. Y en la acción hemos dicho la dirección, cómo se dirige, condiciona mucho el éxito de un plan, el éxito de nuestra organización. Porque mucho depende del modelo conceptual de director que tengan, del modelo conceptual de líder que tengan ustedes también, ¿verdad? Si uno considera que ser
director, ser decano o ser rector, por ejemplo, en nuestra universidad, es llegar a lo máximo y listo, y soy el mandamás, y que no va a poder ser. Si uno entiende de que toda dirección conlleva responsabilidad, respeto, ética, cumplimiento, consecuencia, disciplina, entonces mi modelo conceptual está mejor, porque yo sí entiendo lo que es ser director. Va a depender mucho de la personalidad y capacidad y la preparación del director, porque si es alguien que conoce, que sabe, que aprendió, está bien, pero si es alguien que no, recuérdense de el director que sea el más viejito, que se jubile, no importa, pobrecito, o que sea decano el que también ya está a punto de jubilarse, que se lleve ese recuerdito. Entonces ahí también vamos a ver que puede influir mucho en el tipo de dirección que se va a imprimir. Depende mucho de las personas y el grupo. Es bien difícil, esas instituciones muy difíciles, ¿no? Yo, por ejemplo, como director académico, reconozco una gran dificultad en los docentes de la facultad, que en un 80% son docentes de tiempo horario, pero que simplemente cumplen su clase y nada más. O sea, no son gente con la que yo pueda contar para otras actividades. Me cuesta hacerlos venir hasta para controlar un examen, me cuesta responsabilizarlos de actividades, digamos, complementarias a la formación de ustedes, porque ellos te dicen así de simple: yo cumplo mi hora y punto, no me puedes pedir nada más. Entonces es difícil. Un servicio departamental de salud, el CEDES, es una institución muy difícil por los grupos de personas que trabajan ahí. Los sindicatos, que son muy fuertes y muy, digamos, acostumbrados al menor esfuerzo. Entonces, es grave cuando hay grupos difíciles en la institución, no los puedes dirigir fácilmente. También depende de las características del trabajo. Si el trabajo es algo fácil de hacer, interesante para la gente y bonito, se hace, ¿sí? Todo el mundo te ayuda, no hay problema. Cuando el trabajo es arduo, duro, con horas extras, difícil de hacerse, ahí cuesta más dirigir, ¿sí? Porque la gente se quiere correr de esas. Depende mucho de la institución pública de la privada, ¿ya? En nuestro medio, como tenemos instituciones públicas, tenemos instituciones privadas, tenemos instituciones de la Iglesia Católica, por ejemplo, en hospitales, digamos, es clara la diferencia, ¿no? En la institución pública es la ley del menor esfuerzo, personal totalmente desmotivado, no les interesa mucho, no hay mucha identificación con la institución. Hospital privado, totalmente diferente, mucho compromiso, mucha inversión y el convencimiento de que si no trabajamos todos, perdemos todos, ¿verdad? Entonces, en la Iglesia Católica tiene otra lógica también de organizarse, que también es mucho más exigente. Por eso es que muchos hospitales administrados por religiosos funcionan mejor que hospitales que no son administrados por religiosos, ¿no? Y eso también genera esas diferencias, ¿no? Entonces, además, dependerá mucho del liderazgo, fíjense. Cuando uno dice, es bueno tener un líder como un león autocrático, mandón, y que de un rugido haga correr a todo el mundo, a muchos les gusta trabajar en un ambiente así, porque dicen, tiene que haber mano dura, porque si no, no funcionan las cosas. Otros dicen, no, puede ser que trabajemos como en un hormiguero, en donde todos tengan su trabajo, todos aporten, hasta los jefes aportan. Y un ejemplo claro, la reina del hormiguero todo el tiempo está poniendo huevos, ¿verdad? Está haciendo su trabajo, y tal vez es el peor trabajo de todos ese, pero lo hace, y es la reina. O, como muchos dicen, el estilo vaca, que es dejar hacer, dejar pasar, hacerse al desentendido o hacerse al gil, como decimos, y no mandar, y no ordenar, y no organizar, y no hacer nada. Si yo ahorita les digo a ustedes, recuérdense en este momento de un docente león. Ustedes ya están en 5º año, ya han pasado por todos los cursos, ¿verdad? Entonces ya conocen pues al
casi al 100% de los docentes, y seguramente en este momento se les ha venido a su cabeza alguien, un leoncito. Ahora recuerden a un democrático, a una hormiga, no al docente de fisiología, sino a un estilo de liderazgo de hormiga, ¿ya? Entonces, ya se han debido imaginar a alguien. Y también si les digo, a ver, recuerden un docente que le valió tanto, venía, no le interesaba, pero se ha puesto nota. Yo ya sé que ya se han imaginado también en su cabeza esas imágenes, ¿verdad? O sea, ya los identifican con sus estilos también. Lo irónico del asunto es que muchos dirían, no, tiene que haber mano dura, que sea un león, no, tiene que ser democrático, que sea una hormiga. No, pondremos a alguien que le valga todo, así todos vamos a estar felices. Fíjense lo que nos sugieren los autores. Un líder tiene que ser situacional, tiene que ser la combinación de estas cosas. Un líder tiene que saber poner orden cuando haga falta poner orden y portarse como león. Un líder bueno tiene que trabajar con todo el mundo y mancharse los zapatos, la ropa y sudar también con el resto cuando hay que trabajar. Y alguna vez, en muy contadas situaciones, un líder tiene que saber también ceder un poco y decir, ya, no me voy a fijar por esta vez. ¿Ya? Mucho de león, mucho de hormiga, y muchos dicen una pizca de vaca es una receta ideal para que nuestra sopa salga deliciosa. Ojo que cuando uno es muy condescendiente con la gente, pierde autoridad. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Un personal subalterno, doctor, puedo ir, hoy día es promoción de mi hijo, ya, vaya nomás, no hay problema, otro día vamos a reponer sus horas, vamos a reprogramarle. Al día siguiente, 10 permisos ya tenía en mi escritorio. Y si no les doy a los 10, me van a decir, ¿por qué le ha dado a ella? ¿Qué tiene con ella? ¿No ve? Entonces, pierde uno la autoridad. Por eso hay que manejar muy bien este aspecto del liderazgo situacional, porque obviamente si los recomiendan es por algo, pero ojo con ser muy condescendientes, porque ahí la equidad tiene que primar. Si has dicho sí a alguien, tienes que decir sí a todos los que se presenten en la misma situación. ¿Verdad? No puedes decirles sí a unos y no a otros. Entonces, ojo con eso. Por último viene el control, la última etapa del proceso administrativo. Es un proceso más de verificación. Uno verifica que todo lo que se ha planificado y organizado se cumplió o no, se ejecutó o no. Entonces, es bueno conocer, por eso se hace control. Hay que siempre entender la relación entre lo pensado y lo efectuado. ¿Quién lo debe hacer? El director. No puede un director eximirse de esta responsabilidad de controlar, de verificar, de evaluar. En todo momento se hace control. No hay que poner, en diciembre voy a hacer la evaluación. No, hay que hacer una evaluación permanente, continua. Y siempre la evaluación se hace en el lugar de trabajo. No puedes hacer evaluación fuera del lugar del trabajo o desde lejos o a control remoto o por teléfono o por radio, qué sé yo, ¿sí? Y siempre tienes que buscar información para establecer el grado de alcance de los objetivos, ¿no? Y comparar esto con tus normas o estándares establecidos o tus resultados establecidos. En el control hay distintas formas de hacerlo. Uno es el monitoreo, fíjense. Muchos dicen, antes de pensar en evaluar el impacto de alguna intervención, es mucho mejor y más aconsejable asegurarse de que se está haciendo de acuerdo a lo planificado y programado. Un ejemplo bien rápido para ustedes es una campaña de vacunación. La campaña de vacunación la planificamos, ¿verdad? La ponemos fecha, decimos tal fecha va a ser, empezamos la organización de la campaña, cuántas mesas de vacunación, cuánto personal vamos a movilizar, cuántas vacunas tenemos que llevar, cuántas hojas de registro, bolígrafos, todo lo que se precisa para la vacunación. Está ordenado, está organizado.
¿Cuándo hago el monitoreo? El monitoreo es una medición, es una verificación rutinaria que se hace para el seguimiento de la ejecución de una intervención que está en progreso, es decir, que está ejecutándose. Cuando algo se está ejecutando, puedo monitorearlo. Por ejemplo, el día de la campaña de vacunación, yo desde las 7 de la mañana estaré verificando si el personal está en los puestos, cuánta gente falta, dónde hay que llevar más vacuna, tienen algo que les falta, dónde faltan refrigerios, dónde faltan registros, a quién hay que llevarle más vacuna, a quién hay que conseguirle más personal, etc. Eso es monitorear. Ya no estamos evaluando la cobertura, nada. Estamos simplemente haciendo de que lo que se planificó y se organizó se esté ejecutando como ha sido previsto, como ha estado programado. ¿Ya? Entonces, eso es monitorear. Cuando pasa la vacunación, ya no puedo monitorear. Ya pasó, ya no me sirve nada y no puedo hacerlo. Se monitorea algo que está en plena ejecución. Eso acuérdense siempre. La vigilancia, en salud tenemos la vigilancia, que es otra forma de hacer verificaciones a través de datos obtenidos con los cuales hacemos mediciones sistemáticas, pero con el objetivo de establecer intervenciones, como decía el CDC de Atlanta, y en epidemiología les han de decir en cuarto año el año pasado, vigilancia epidemiológica es información para la acción, ¿no? O sea, estoy revisando, estoy monitoreando los datos de la gente, cuando detecto, digamos, me dicen, aquí hay un caso de parálisis flácida aguda en menor de 5 años, se enciende mi alarma y mando un equipo de intervención. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar si no es poliomielitis, que ya está erradicada la enfermedad, pero que tenemos que cumplir un cierto número de años en donde estoy demostrando que vigilo los casos, los voy a visitar, les tomo muestras, descarto la enfermedad. Entonces, cuando yo estoy haciendo esa vigilancia, entonces estoy determinando otra forma de hacer control. Entonces, siempre nos dice si es necesario o no iniciar una intervención. Después está el tercer punto, la supervisión. La supervisión ya es una actividad más periódica, más programada, pero también sistematizada, es decir, organizada, prevista, planificada. Utiliza una hoja de supervisión, un instrumento de medición que es obligatorio llenarlo, y su propósito principal de la supervisión es la verificación del cumplimiento de actividades, de normas, de protocolos de manejo, etcétera, en el lugar de trabajo. El supervisor tiene que ir al lugar donde está la gente para hacer la supervisión. Ese supervisor puede detectar durante la supervisión ciertas falencias en el personal, que el personal no sabe hacer, que te dice, no, yo primera vez que estoy con este caso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el supervisor? Capacitarlo. Ese supervisor en el lugar de trabajo, además de hacer la supervisión, entonces capacita. De ahí nació la supervisión capacitante. Entonces ese término se ha acuñado también mucho en salud, porque todo el que va a supervisar es una persona que maneja muy bien las normas, los protocolos, maneja muy bien los procedimientos y por lo tanto es capaz de capacitar a la gente que no lo está haciendo adecuadamente en el servicio. Entonces esa es la supervisión. Y por último, recién viene la evaluación como tal. Recién viene esta evaluación en donde ya lo único que me interesa es ver si hemos logrado el resultado o no. Intentamos determinar el impacto de nuestra intervención de acuerdo con los objetivos propuestos para ver si sirvió o no nuestra intervención y si se lograron o no los objetivos. En una campaña de vacunación, evaluación ya implica decir cuál ha sido nuestra cobertura y si nuestra cobertura estaba bien o mal, nada más. Entonces hemos visto que en control o evaluación se habla de 4 tareas: el monitoreo, la vigilancia, la supervisión y la evaluación como tal.
pero las cuatro han visto que son muy diferentes. ¿Por qué empezamos a hablar este tema de proceso administrativo con ustedes? Porque en nuestro país está implementado una norma de planificación del Estado, que es el SPIE, el Sistema Integrado de Planificación del Estado, y que a todos los niveles exige planificar. Por ejemplo, exige que se elaboren planes de desarrollo, que se hacen planes como para 10 años más o menos de tiempo, en donde se definen ejes de desarrollo para el país, por ejemplo, para los departamentos, por ejemplo, del país, para los 9 departamentos, quiere decir que cada gobernación debería tener su plan de desarrollo, o para cada gobierno municipal, un gobierno municipal también debería tener su plan de desarrollo municipal, ¿no? Plan de desarrollo departamental, plan de desarrollo municipal con estas siglas PDM, PDD que están viendo, o el plan nacional de desarrollo social, ¿no? Entonces, nacional, departamental o municipal. Luego de esto se aterriza en un plan estratégico, que es ya para 5 años, en donde se definen líneas estratégicas y se presenta un plan estratégico institucional. Ambos, fíjense estos, su propósito es orientar recursos, es decir, ¿por qué hago un plan de desarrollo? Porque en los siguientes 10 años, Cochabamba, por ejemplo, con su plan departamental, ya sabe en qué cosas tiene que invertir sus recursos los siguientes 10 años. Cuando la institución hace un plan estratégico, un hospital, por ejemplo, hace su plan estratégico, ¿para qué lo hace? Porque ese hospital ya sabe que en los siguientes 5 años, en qué líneas estratégicas debe gastar sus recursos, invertir sus recursos, poner sus recursos. Y todo plan estratégico no existiría razón de ser si no acaba alimentando los POAs, los planes operativos anuales para cada año, en donde lo que hacemos es un plan de acción, fíjense, una organización, ojo, definimos actividades con sus metas, sus resultados esperados, delegamos un responsable, definimos tiempos de trabajo, un cronograma, le damos los recursos, le financiamos esas actividades y evaluamos si las cumplió o no durante el año. Entonces, eso es como hacer una programación. En el proceso administrativo, esa es la etapa de organización o programación. Entonces, todo el tiempo nosotros en las instituciones públicas estamos obligados a hacer estas cosas. Y simplemente para información, la ley SAFCO, que la ley 1178, nos da hasta instrumentos, normas y de manuales de procedimientos, fíjense, para planificar, para programar inversiones, para programar operaciones, el POA, aquí está el POA, para que nuestra institución se organice administrativamente y que nuestra institución programe su presupuesto. Entonces, esto está normado en Bolivia y se debe cumplir. Y encima, además, la ley SAF da herramientas para ejecutar actividades para la ejecución. Fíjense, el subsistema de administración de personal, cómo administrar personal, cómo administrar bienes y servicios en las instituciones, compras, contrataciones, etcétera, cómo manejar el dinero de la institución y cómo rendir cuentas y tener una contabilidad integrada. Y luego la Contraloría remata y nos viene a hacer control para ver si estamos cumpliendo estos elementos. La facultad está en estos momentos bajo la auditoría de la Contraloría General de la República en relación al Instituto de Investigaciones. Medicina y Tecnología son las facultades que están siendo auditadas. La Contraloría exige que en San Simón haya una unidad de auditoría interna que revisa internamente
el cumplimiento de todas estas obligaciones, ¿ya? Entonces, existe, en nuestro país existe eso, es decir, lo que estamos avanzando con proceso administrativo no es algo que no les sirva, que no tenga nada que ver con su trabajo. Muchos de ustedes van a terminar trabajando en alguna institución pública más adelante como especialistas o como médicos generales y van a estar sometidos también a toda esta normativa, ¿no? Así que por eso es necesario conocerla, ¿ya? Pues el control gubernamental existe. Ahí está el SPIE que les menciona, el Sistema de Planificación Integral del Estado, que nos exige planificar, ¿sí?, con normas, con procedimientos, con metodologías, que todas las entidades públicas elaboren planes de mediano y corto plazo, plan estratégico 5 años, plan operativo anual POA de 1 año, que ejecuten sus programas y proyectos y que realicen el seguimiento de esos planes. Eso es una obligación. Y es por eso que se define desde los planes de 10 a 25 años, planes de desarrollo, los planes de mediano plazo, ahí están el plan de salud integral, el plan territorial de desarrollo integral, los planes estratégicos, si ustedes quieren, y los de corto plazo, fíjense, los POAs municipales. Entonces, en el sector salud ocurre lo mismo. El Ministerio de Salud hace planes, los departamentos, las gobernaciones hacen planes en el sector salud, los municipios hacen planes municipales y todos hacen POAs de salud también, ¿no? Entonces, ahí están los plazos determinados y cómo se cumple ese ciclo de planificación o de proceso administrativo que estamos diciendo, ¿no? O sea, la formulación, la asignación de recursos, la implementación o ejecución, el seguimiento de los planes, del cumplimiento a través de los metas, resultados y acciones, y la evaluación de estos planes, ¿no? O sea, otra vez es planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar, controlar, evaluar, ¿no? Entonces, son todos esos elementos que ustedes no deben tener, digamos, desconocimiento. Fíjense cómo en Bolivia está vigente todavía los objetivos de desarrollo sostenible hasta el año 2030 deben ser tomados en cuenta. La agenda patriótica hasta el 2025 sigue vigente y con el retorno del MAS al gobierno, obviamente que esto se va a retomar. El plan de desarrollo económico social terminaba este año, 2016-2020. Hay un plan departamental de salud que responde a todo esto, que también ya corresponde actualizarlo, porque ya estamos terminando el 2020, un plan territorial y un plan municipal, que todos han respetado ese ciclo de planificación, ¿no? Entonces, por ello les digo que lo que estamos aprendiendo tiene que enseñarles dos cosas, que planificación, proceso administrativo van a estar siempre involucrados en cualquier nivel, a nivel nacional, con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Salud y el POA del Ministerio, a nivel departamental con el Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Departamental de Salud y el POA del CEDES, y a nivel municipal con el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Estratégico Municipal de Salud y el POA cada año de los municipios. Fíjense, entonces ahí entendemos ahora que los POAs están pues siempre orientados por estos planes de mediano plazo y de largo plazo, ¿no? Entonces, eso es importante que todos ustedes entiendan que en todos los niveles se hacen POAs respondiendo a cada uno de sus funciones, ¿no? Entonces, el POA municipal con los POAs de los establecimientos de salud, etc. Entonces, es todo un proceso de planificación. Pero eso ya ustedes lo van a ir viendo con más detalle. ¿Qué es un plan estratégico? Ya lo van a ver mejor con el doctor José Pedro. ¿Qué es un POA? ¿Qué es un plan operativo? También ya lo van a ver con más detalle. Muy bien. Esa es la introducción, si ustedes quieren, a esta nueva área para ustedes, reitero, complementaria, porque puede que ustedes piensen que esto no tiene nada que ver con su formación y se equivocan, porque todo el tiempo, estén donde estén,
tienen que saber planificar. Yo nunca he creído que ustedes en este momento, o alguno de ustedes me diga, yo no sé por qué estoy en quinto año, no sé de cómo he aparecido en quinto año. Si es que ustedes nunca planificaron estudiar medicina, si es que ustedes nunca organizaron sus cosas familiares, individuales, para poder terminar la carrera, no estarían acá. En algún momento han tenido que hacer algo de planificación y mucho de organización, y todavía están en la ejecución de ese plan. O sea, todavía están a punto, cada vez más cerca de terminar la meta, que es egresar de medicina, ¿verdad? Pero ninguno de ustedes me puede decir, no, que yo no sé, de repente estoy aquí en quinto, no sé qué ha pasado en toda mi vida, ¿no? Entonces eso no les creo. Y si están actuando muchos así, es tiempo que vean en el proceso administrativo una forma de vida, porque nada en esta vida se consigue sin buena planificación, sin una buena organización o programación y sin una buena ejecución. ¿Ya? Entonces, la evaluación o control siempre va a ir al final complementando todo para ver si hemos logrado o no hemos logrado conseguir algo. Bien, con eso yo termino la presentación. Si hay alguna consulta que tengan, pues con gusto estoy para responderles. ¿Ninguno? Supongo que está bien entendido. Entonces, la presentación está subida en el aula virtual general que tenemos. Antes de iniciar la clase ya se las subí. Y pues, siguiendo el cronograma, ya vean ustedes, las siguientes dos clases ya le corresponden al doctor José Pedro Rivera. Yo ya me voy a comunicar con ellos para que no descuiden el cronograma. Se ha aceptado la observación que han hecho al examen a la pregunta sobre el seguro social que han observado con su representante, con Laura. Por lo tanto,